Integral Penal que propone tipificar nuevos delitos y establecer sanciones más drásticas. Hay temas que generan sin duda polémica y ejemplos sobran: el aborto, el tratamiento a los jóvenes infractores, la mala práctica profesional. Estos y otros aspectos los analizaremos desde este momento con nuestros invitados. Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia. Byron Pacheco, asambleísta por el Movimiento Avanza. Diego Salgado, asambleísta por el Movimiento Creo. Señores asambleístas, un buen día y gracias por estar aquí. Permítame, por favor, iniciar con usted, asambleísta Andino, preguntándole: el gobierno se ha referido a este Código Integral Penal y a esta propuesta como una propuesta que necesita ser tratada, debatida y aprobada urgentemente, puesto que el actual código, decía, data y tiene ya más de 70 años. Buenos días, un gusto compartir con los compañeros asambleístas en este panel, ecuatorianos y ecuatorianas. Efectivamente se trata de un proceso revolucionario, único en la historia si cabe y quizás en América, porque concentrar en un solo proyecto los 3 libros y un preliminar, como es el libro primero, que tiene que ver con los tipos penales, las sanciones penales, el libro segundo, el de procedimiento, el tercero, la ejecución y rehabilitación social, y aparte una gran cantidad de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, tomando en consideración que también estamos tratando sobre los adolescentes en conflicto con la ley penal, reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, otro tipo de reformas de carácter general, transitorias, derogatorias, disposiciones generales. Realmente es histórico, y es histórico porque este día domingo vamos a cumplir 2 años precisamente. Hace 2 años, el 13 de octubre, señor presidente, tuvo esa gran iniciativa de enviar ese proyecto, y a través de ese proyecto, ¿qué es lo que pretendemos? Garantizar los derechos de las víctimas, su reparación integral, sin desconocer los derechos que también tienen los procesados y los que hoy están cumpliendo una pena. Y adaptar también el actual Código Penal a la realidad que está ocurriendo en nuestro país, y de ahí la tipificación de nuevos delitos. Quiero abrir también el debate e invitarles a ustedes, señores asambleístas, a participar también y hablar quizá de 3 temas importantes que dentro de la integralidad de esta propuesta se está hablando: la acumulación de penas hasta 40 años por un lado, la otra, la reducción de tipos penales y la tipificación de nuevos delitos. ¿Cuáles son básicamente el parecer que tiene en este caso el asambleísta Pacheco y el asambleísta Salgado con respecto a esta propuesta? Por supuesto, muy buenos días al país. Completamente de acuerdo en que luego de 70 años se pueda codificar en un solo cuerpo penal las normas que han estado dispersas: pero Código de Ejecución de ¿no? Penas, Código de Procedimiento de Penas, Ley de Ejecución de Penas, Ley de Código de la Niñez y Adolescencia, en fin, y establecer nuevos tipos de delitos, tales como el femicidio, para que no existan más Carinas Pozos en el país, ni gente que quede en la impunidad después de cometer estos crímenes execrables, para que los delitos informáticos hoy en día sean tipificados y debidamente sancionados. Cuando alguien pierde una tarjeta de crédito, la persona que la sustrae hace mal uso de aquellas, sustrae dinero y puede ahora ser sancionado. Las redes sociales, que están de moda como una nueva forma de comunicación, se cometan delitos a través de ellas y también exista sanción, para que el enriquecimiento ilícito privado sea una realidad y no quede en la impunidad a gente que, violentando la ley, se ha enriquecido de manera indebida. Completamente de acuerdo en muchos puntos, pero también existen desacuerdos. Hablemos también de los desacuerdos. En temas tales como el artículo 391 de la propuesta de Código Integral Penal establece 3 sanciones para quien comete una contravención de primera clase. Concretamente, para quien, manejando un vehículo, una ciudadana o un ciudadano, tiene un exceso de velocidad. ¿Se le sanciona cómo? 10 puntos menos en la licencia, se le sanciona con la multa de un salario mínimo vital y se le sanciona con 3 días de privación de libertad. Nosotros no estamos demasiada sanción, dice usted. Excesiva para una contravención de primera clase. Excesiva para una contravención tan leve, dice el asambleísta. Mire, yo tuve el honor de ser transportista. Si yo estuviera del lado de la inseguridad, si yo estuviera del lado de aquellos que cometen una serie de accidentes de tránsito, pues me inclinaría a ellos, pero no. Yo estoy y estaré siempre del lado de los usuarios, de las víctimas. ¿Cómo es posible
que alguien, por ejemplo, conduzca un vehículo en estado de embriaguez, eso es como jugar a la ruleta rusa o coger un vehículo en malas condiciones físicas, con las llantas que ya no valgan, que el carro esté totalmente en mal estado, que el conductor haya laborado 10, 12, 14 horas. ¿Eso será responsable? Eso para mí es irresponsable y desde ese punto de vista, personalmente, yo comparto el criterio de que hay que sancionar a aquellos que infringen la ley. Más aún, cuando una persona que es el conductor es el responsable de precautelar la vida, no de una persona, sino de 20, 30, 40 o más personas, por ejemplo, dentro del servicio público. Hemos visto cómo las calles, cómo las avenidas se han teñido de sangre, de dolor, gente con incapacidad, gente que ha perdido su pequeño patrimonio. Por eso es que en la ley de tránsito constan no solamente sanciones de carácter penal para el conductor, sino también sanciones de carácter civil y solidaria para el propietario del vehículo como para la operadora de transporte. Pero la inquietud es que no necesariamente el aumento de penas tiene que ver con la necesidad de que una persona se inhiba de cometer un delito. No sé qué opina usted al respecto, asambleísta Salgado, y también cuáles son sus inquietudes. Por supuesto, a ver, yo sí quisiera un poco para nuestro auditorio, que no necesariamente son abogados, yo tampoco soy, pero yo quiero graficar. El asambleísta andino bien dice: tenemos que combatir la inseguridad. Ese es el gran problema de los ecuatorianos, en cualquier sitio. Por lo tanto, tenemos que pensar un poco graficando qué es lo que estamos buscando. La Policía Nacional tiene que atrapar sospechosos. La Fiscalía con la PJ tiene que investigar, la Policía Judicial hasta ahora tiene que investigar si es que ese sospechoso es o no el delincuente. Luego, si es que hay las causas necesarias, va a un juicio. El sospechoso lo que tiene que hacer es mantener un juicio justo, ¿no es cierto? Un juicio transparente. Y de Pero acuerdo, a su juicio no se dan estas garantías dentro de este proyecto. Mire, y luego, para terminar simplemente la gráfica muy rápido, si es que es sentenciado, tiene que ir al centro de rehabilitación social para que éste le rehabilita, ¿no es cierto?, a la persona y le inserte nuevamente a la sociedad. ¿Cuáles son sus cuestionamientos? Entonces, mi cuestionamiento es: ¿estamos cumpliendo eso con el Código? El Código Integral Penal lo que tiene que darnos es esta infraestructura jurídica para que esto suceda, combatir realmente a la inseguridad. De acuerdo con el comisionado de las Naciones Unidas y de acuerdo al observatorio, por ejemplo, del municipio de Quito, desgraciadamente la impunidad es lo que reina en nuestro país. Solamente menos del 1% de los casos de asesinato son resueltos por el sistema judicial de nuestro país. ¿Algo que acotar? Respecto de lo que decía Mauro y a lo que hace referencia Diego, estoy completamente de acuerdo contigo, Mauro, de que tienen que existir sanciones que se incrementen respecto de lo que tú acabas de indicar. Alguien que está conduciendo un vehículo en estado de embriaguez, muy bien, sancionémosle de la manera más drástica. Quien tiene un vehículo en malas condiciones, perfecto, una irresponsabilidad de eso que ha costado la vida de muchas personas. Pero en el tema que yo puntualicé, Mauro, el asunto es diferente. Yo hablo de una contravención por exceso de velocidad. Sancionémosle, no con prisión, sino con trabajo comunitario, que es una propuesta dentro de las 75 observaciones que avanza la presidenta de la Comisión de Justicia. Aquí en el Ecuador todavía, en cuanto a las sanciones de tránsito, son blandas. Si vamos a Argentina, vamos a Estados Unidos, vamos a España, cualquier otro país, las sanciones son súper drásticas. Conducir en exceso de velocidad también es estar poniendo en riesgo la vida del que conduce, de sus acompañantes y de posibles otros conductores o peatones que pueden aparecer por las vías. En consecuencia, es también un delito de peligro y por ello hay que sancionar con dureza. Hay que sancionar con dureza. El asambleísta Salgado, con este proyecto se combate la impunidad, porque esa era un poco el cuestionamiento, y más que cuestionamiento, la preocupación. El delincuente lo que busca es no ser atrapado. Y en este país el delincuente no es atrapado. Marcela, precisamente lo que se pretende es declararle la guerra a la impunidad, ¿sí? Jueces, fiscales que no asisten a las audiencias, que no acusan, que se abstienen de acusar a veces habiendo mérito, o que simplemente antes dejaban caducidar, por ejemplo, la figura de la prisión preventiva. Hoy no, hoy estamos cerrando esas puertas para que realmente se dicte sentencia. Porque ¿de qué serviría? Que lleguemos, por ejemplo, a una audiencia, o que no lleguemos a la audiencia y que no haya sentencia. Hay temas, por ejemplo, se me viene a la mente el femicidio. Eso es un tema que está de moda y yo celebro
que el código ecuatoriano ya incluya esta tipificación del delito. Sin embargo, si nosotros le leemos, ni siquiera detenidamente, es exactamente igual que un asesinato, es decir, los dos tienen penas de 22 y 26 años. Está de por medio el tema del género, creo eso lo diferencia. Exacto. Yo creo que más bien es para quedar bien con el movimiento femenino. Si queremos, profundicemos en aquello. No se trata de quedar bien. Los jueces estarán facultados, hoy capacitados, instruidos, para realmente llegar a que fue un femicidio y no fue un asesinato. Marcela, no se trata de quedar bien con ustedes como mujeres, por Dios. Eso sería desconocer la realidad de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Lo mismo. Lo que ocurre en México. Lo que ocurre en México. Nunca más haya una Karina del Pozo. Miren, aquí se trata de género, por el hecho de ser mujer, que le prácticamente maltrate, vayan. ¿no? Acción, acoso. Violencia física, violencia sexual, lesiones, y que terminen asesinando a esa mujer Maltrato por de el todo simple tipo. hecho de ser mujer. Miren, en México está tipificado desde hace algunos años atrás, y aquí en el Ecuador esto es saludable. Yo saludo, felicito a las mujeres que han tenido la valentía de impulsar para que conste hoy como delito de femicidio, inclusive con agravantes. Cuando se producen algunas circunstancias agravantes, la pena va al techo, que son 26 años. Si bien es un tipo muy parecido, pero no idéntico Claro, al porque además se asesinato, contemplan los agravantes, ¿no? porque Que lo la hace pena va de diferente. 22 a 26, pero hay circunstancias agravantes, hay varias. Si se producen esas circunstancias, el techo va hasta 26 años. Los jueces civiles se han convertido hasta el momento, de acuerdo a la normativa en vigencia, en excelentes recaudadores de los usureros y de los chulqueros. Con la aprobación de la disposición que contempla a la usura con privación de la libertad de hasta 10 años, se va a terminar esta situación. La habitualidad es una de las condiciones jurídicas que se pone para configurar el delito de usura. Pero vaya a ver usted si los jueces han tomado en cuenta la habitualidad, porque ha quedado a discreción de ellos. Mano dura entonces sería en este caso también a la actuación de la justicia, ¿no? Obviamente, mano dura, que se cumpla con los plazos, sí, que establece tanto la Constitución como el proyecto de Código Integral Penal, en especial el segundo libro, y aquí juega un papel importante el Consejo de la Judicatura, como órgano de gobierno, control, administración y disciplina. Es el que tiene que juzgar y hacer un seguimiento de la mala actuación de los operadores de justicia, porque todavía hay algunos pícaros, todavía hay algunos que tienen sus estudios jurídicos, sí, camufladamente, y a la vez siguen ejerciendo la profesión. Enhorabuena, el Consejo hoy está construyendo una nueva visión de lo que debe ser la justicia. Por ejemplo, Pero se esos grandes también pool de ese abogados. trabajo coordinado que Marcela, existe, ¿no? por ejemplo, los pool de abogados o en las salas de las cortes provinciales, que ya no va a haber el primer tribunal, el segundo tribunal y el tercer tribunal. Ah, y el abogado dice, me sale en ese tribunal, ahí hay mi pana, ahí está mi compadre, con él podemos arreglar. Hoy no, pool de abogados. De ese pool de abogados se sortea la causa que le corresponda, XXX, y de esa manera se va a transparentar y se va a agilitar y evitar la corrupción. Tiempo para una inquietud más de parte de cada una, por favor. Fíjese, ahora hay un delito que se llama pánico económico. Esto quiere decir, a breves rasgos, una persona que o a nivel nacional o internacional habla mal de la economía del país, un sector se pone nervioso y hay alguna crisis. Este tiene una multa de 200, la pena es una multa de 200 salarios y entre 7 y 9 años de prisión. ¿Irrisorio, dice usted? No, no es irrisorio. La multa, me simplemente refiero. comparémosle con el enriquecimiento ilícito del Estado. Es decir, robarse fondos Se nos públicos. acaba el tiempo, por favor. Robarse fondos públicos apenas entre 3 y 5 años. La última inquietud muy breve. Concluyo, no delincuencialicemos el tema de una contravención de tránsito, Mauro. Y en segundo lugar, me preocupa mucho lo que en su momento te hice llegar a la comisión respecto de la despenalización de las drogas. Tiene que ser directamente conforme manda el 308 de la Constitución para Gracias. temas de adictos, como un problema de salud pública. Conclusiones finales de asambleísta. Marcela, jamás vamos nosotros a criminalizar a nadie. Eso sería absurdo. Simplemente todos tenemos que ser
ser respetuosos de la ley. Y por eso es que hoy se abre ese gran debate nacional en la Asamblea para ir construyendo este Código Integral Penal que de alguna manera contribuya a mejorar el sistema de justicia y declararle la guerra al narcotráfico, al crimen organizado, a la violencia intrafamiliar y a una serie de delitos más, garantizando los derechos de las partes procesales. ¿Dispuestos a incorporar cambios, sí o no? Obviamente, ha existido Señores. y existirá toda la apertura necesaria. Señores, muchísimas gracias por haber estado en este estudio y gracias también a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Mañana estaremos también con ustedes a partir de las 6 en punto de la mañana. Un buen día para todos y todas.